Hola a todos, esta es la lectura número 32 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar nuestra lectura en el último párrafo de la página 415. Jesucristo es la imagen de Dios y es semejante a Dios, y los 144,000 escogidos son frutos conforme a la imagen de Jesucristo. Veamos la creación del Adán de Dios. Génesis 5:1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Así como Jesucristo fue creado conforme a la semejanza de Dios, los creados por medio de Jesucristo serán conforme a la imagen de Jesucristo, porque en Jesucristo está reflejada la creación de Dios. Eso quiere decir que toda la creación de Dios será a imagen de Jesucristo. Toda la descendencia de la creación de Dios será como Jesucristo, mansos y humildes de corazón como Jesucristo, llenos de amor como Jesucristo, llenos de luz como Jesucristo, servirán a los demás como sirvió Jesucristo, traerán sanidad como la trajo Jesucristo, serán conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos el significado de conforme. Conforme, adjetivo, de forma igual a otro tomado como término de comparación, acorde con otro en un mismo dictamen, unido con él para alguna acción. Adverbio, correspondencia o modo y equivale a, en proporción a o correspondencia a, de acuerdo con, a lo prescrito. Del mismo modo que, en el mismo grado que, al mismo paso que, así se ejecuta, según y conforme. Diccionario Enciclopédico Larousse. Así que estos escogidos serán equivalentes a Jesucristo, idénticos a Jesucristo, del mismo modo que Jesucristo, acordes con Jesucristo, harán cosas idénticas a las que hizo Jesucristo. Estos fueron predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, porque Dios conoció que eran conformes a la imagen de su Hijo, cuando no les importó perder sus vidas por defender la palabra de Dios como lo hizo Jesucristo. Recordemos que muchos de los cristianos primitivos fueron cruelmente perseguidos y muchos de ellos asesinados por los judíos, por los romanos, por los cristianos post-nicea de la Iglesia Católica durante siglos. Por eso ahora recibirán el galardón para el que fueron predestinados por causa de sus martirios. Ahora volverán a vivir para ser glorificados por Dios, porque así como ellos no negaron el testimonio de Jesucristo, aunque ello significara perder sus vidas, asimismo ahora Dios les da una nueva vida y no los negará como hijos suyos mediante Jesucristo. Y si ahora son hijos de Dios, entonces serán iguales a Jesucristo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recordemos que los que no murieron, sino que durmieron, fueron los fieles únicamente a la doctrina salida de la boca de Jesucristo. Estos serán recompensados con tronos junto a Jesucristo. Ahora volverán a vivir para recibir su galardón como elegidos. Apocalipsis 24. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Volverán a vivir para reinar con Jesucristo por haber perdido sus vidas defendiendo el testimonio que tenían de él. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora Dios pondrá sobre sus cabezas coronas para que reciban el reino de Dios y lo establezcan en la tierra, poniendo punto final a la monarquía del dragón, que con sus bestias ha reinado en la tierra. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El reino será heredado por los que hicieron todas las cosas que Jesucristo había mandado, los que se mantuvieron fieles a todo lo que Jesucristo había transmitido de su Padre Celestial y defendieron la palabra de Dios aún con sus propias vidas, como lo hizo Jesucristo. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lucas 12:2. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los 144,000 escogidos fueron transformados en la antigüedad, por eso no murieron cuando fueron decapitados, sino que durmieron, pero ahora volverán a vivir y establecerán el reino de Dios en la tierra con la facultad que recibieron para juzgar. Entonces, cuando la profecía dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, se está refiriendo a los que están muertos en el judeocristianismo, o sea que los cristianos que resuciten ahora para convertirse en discípulos de Jesucristo volverán a vivir cuando finalice el milenio y el reino de Dios esté establecido plenamente en la tierra. Veamos la profecía completa. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si las Escrituras hablan de una primera resurrección, es porque habrá una segunda. Asimismo, cuando habla de la segunda muerte, es porque existe una muerte anterior. Ahora veamos el cronograma establecido por Dios para que los escogidos vuelvan a vivir. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río limpio y resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero es la doctrina de Jesucristo en su total pureza, o sea, descontaminada del judaísmo. El árbol de la vida que está a uno y otro lado del río son Dios y el Cordero, porque ellos dos son uno y están produciendo 12 frutos cada mes. Estos son frutos para la sanidad de las naciones. Estos frutos son los escogidos que gobernarán con Jesucristo 1000 años, porque si son 12 cada mes, serán 144 por año, y en 1000 años serán 144,000 frutos de Dios y del Cordero, entregando sanidad a las naciones. Estos escogidos no tienen distinción de raza ni de sexo, porque la Escritura dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, y les dio el mismo nombre a los dos. Eso quiere decir que cuando Dios se refiere a los hombres, se está refiriendo a los varones y a las hembras. Entonces, para que no haya dudas, hagamos claridad sobre la creación de Dios y su descendencia. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación de Dios no es la creación del hombre que fue formado del polvo de la tierra, porque según la Escritura, el hombre creado por Dios fue creado a imagen suya y conforme con su semejanza. Entonces, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es un hombre igual a Dios, y el único hombre igual a Dios que ha existido en este mundo hasta este momento es Jesucristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el primogénito de la creación de Dios. Jesucristo es el primer hombre creado por Dios. Jesucristo es el único hombre que ha existido en la tierra semejante a Dios, igual a Dios. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo ha sido el único igual a Dios en la tierra, y por eso Jesucristo es el Adán creado por Dios a imagen y semejanza suya. Veamos, Génesis 5:1. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Entonces, para reafirmar que Jesucristo es el Adán creado por Dios, escuchemos al apóstol Pablo. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El apóstol Pablo enseña que fueron hechos dos Adanes, y según el apóstol Pablo, el primer Adán era un alma viviente y el segundo Adán es un espíritu vivificante. Veamos cuál es la diferencia. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que el primer Adán, que fue formado del polvo de la tierra, era un animal. Esta es una prueba irrefutable que demuestra que este primer Adán no es el Adán creado a imagen y semejanza de Dios, porque Dios no es ningún animal. Sigamos. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí queda probado con las Escrituras que Jesucristo es el segundo Adán. Por lo tanto, la descendencia de la creación de Dios en la tierra comienza con el segundo Adán que, si fue creado a imagen y semejanza de Dios, y este conocimiento nos conduce a uno mayor, porque según lo que está escrito, todos los descendientes del Adán creado a imagen y semejanza de Dios serán semejantes y conformes al Adán creado a imagen y semejanza de Dios. Veamos. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Para poder entender cómo fue creado Set, debemos tener muy presente que los hijos de Dios no son creados por voluntad de carne. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Este versículo testifica que los hijos según la carne no son los hijos de Dios, porque la carne no fue creada por Dios, y porque los hijos de Dios son hijos de Dios espiritualmente, y solo se puede llegar a ser hijo de Dios mediante Jesucristo. Eso significa que Set fue engendrado por el Adán de Dios, de forma espiritual y no de carne. Con Set empieza la descendencia del Adán creado a imagen y semejanza de Dios, que es Jesucristo. Y según la Escritura, Set también es semejante al Adán de Dios y conforme a su imagen. Por lo tanto, Set es idéntico a Jesucristo. Set es igual a Jesucristo, porque es semejante y conforme al Adán creado a imagen y semejanza de Dios, que es Jesucristo. Y los descendientes de Set también serán hijos de Dios como lo es Jesucristo, porque serán semejantes a Set, el primer hijo de Adán creado a imagen y semejanza de Dios, que es Jesucristo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso quiere decir que de la descendencia del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser igual a Dios como lo es Jesucristo, y si la descendencia del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser igual a Dios como lo es Jesucristo, entonces la descendencia del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, aún no ha comenzado, porque hasta este momento no ha venido nadie igual a Jesucristo. Pero eso no quiere decir que las escrituras estén mintiendo, porque recordemos que los 144,000 siervos de Dios que vendrán en el milenio son idénticos a Jesucristo. Entonces lo que nos está contando esta escritura es que la descendencia del Adán, creado por Dios a imagen y semejanza suya, empezará en el milenio, en el día del Señor. Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Vivió Set 105 años y engendró a Enoch. Y vivió Set después que engendró a Enoch 807 años y engendró hijos e hijas. Así es como está detallado en las escrituras el comienzo de la descendencia del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, todos ellos engendrando hijos e hijas y viviendo cerca de 1000 años. Ahora usted que lee y yo que escribo, tenemos la respuesta a un interrogante que todos nos hemos hecho algún día. ¿Por qué la mayoría de los descendientes del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, son los únicos que, según las escrituras, duran en la tierra cerca de 1000 años? Ahora ese interrogante es fácil de responder y la respuesta es porque los descendientes del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, son los que reinarán gobernando en la tierra como hijos de Dios durante el milenio. Por eso viven cerca de 1000 años. Set es el primer hijo del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, de Set descienden la simiente de Dios. Y como el Dios de los judíos vino a este mundo para oponerse a Dios, lo que hizo este Dios enemigo de Dios fue levantar su pueblo para que ellos destruyeran la descendencia de Dios. El Dios de los judíos prometió hacer salir la estrella de Jacob y levantar cetro en la Israel terrenal para destruir la descendencia de Set, el primer hijo engendrado por el Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, que es Jesucristo. Veamos. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces el cetro que levantó el Dios de los judíos en la tenebrosa Israel terrenal tiene un solo objetivo: destruir a los hijos y a las hijas descendientes de Set, que a su vez son descendientes del Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, la simiente de Dios, que empieza con Jesucristo. Estos hijos y estas hijas, engendrados por el Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, y sus descendientes son los 144,000 siervos de Dios. Estos hijos y estas hijas, descendientes del Adán de Dios, son los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ellos son los espíritus de los justos, hechos perfectos. Veamos. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Por lo tanto, la congregación de los primogénitos, o sea, los 144,000 escogidos, serán varones y hembras. Sobre estos siervos y siervas de Dios será derramado en los postreros días el Espíritu de Dios. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra:
Los siervos de Dios son los 144,000. Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Con este testimonio sacado de las Escrituras, queda claro que los escogidos de Dios serán varones y hembras, siervos y siervas. Las Escrituras testifican que estos 144,000 varones y hembras escogidos traerán sanidad a todas las naciones durante 1000 años. Estos estarán blindados contra la bestia por el sello que les pondrá Miguel en la frente, la mente, y ninguno de ellos estará manchado con el judeocristianismo, porque ellos han sido predestinados para unirse a Miguel en la batalla contra el dragón y sus ángeles. Con estos fieles a Jesucristo se dará inicio a un reino eterno, donde no tendrán cabida las iglesias cristianas con su doctrina ramera. Regresemos entonces al libro de Daniel y veamos lo que sucederá con los reinos de la tierra representados en la estatua de Nabucodonosor cuando se inicie el reino de los santos. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel ha dicho: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, que el reino de Jesucristo será levantado mientras está vigente el último de los reinos de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera. Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Veamos cuál es el monte de donde fue cortada la piedra. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces cada monte corresponde a cada reino, y cada monte está conformado por los hombres que vivieron en el periodo de cada reino, y estos hombres conforman cada monte porque están unidos por su espiritualidad. Eso hace que entre todos ellos se conforme un gran monte, porque todos creen lo mismo. Cuando Daniel dice que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza todos los materiales con los que estaba hecha la estatua que representaba cada uno de los reinos, lo que fue cortado de aquel monte fue un hombre, y este hombre fue cortado del monte que corresponde al 6º reino, sobre el que se sienta la gran ramera. O sea que fue cortado del monte que corresponde al reino que está representado por el hierro mezclado con barro en la estatua de Nabucodonosor, por ser este el último reino, antes que Jesucristo establezca su reino eterno por medio de sus santos. También hay que resaltar que esta piedra fue cortada espiritualmente. Por eso dice la profecía que fue cortada no con mano, porque las cosas espirituales no se cortan como se cortan las cosas materiales. Esta piedra fue apartada de la espiritualidad que la unía al monte de donde fue cortada, y todo lo que es espiritual corresponde a Dios. Por lo tanto, esta piedra fue cortada por Dios para destruir todos los reinos de la tierra, sobre los que se ha sentado la gran ramera. Ahora veamos lo que cuenta las Escrituras acerca de cómo fue que aquella piedra destruyó los reinos representados en la estatua de Nabucodonosor. Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
La piedra cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los pies de hierro y de barro cocido representan el sexto reino de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el hierro y el barro cocido en la estatua de Nabucodonosor corresponde al reino que tuvo su inicio en Nicea y perdura hasta hoy, de donde los cristianos, engañados por las iglesias, adoran al Dios de los judíos, el hierro, y a su hijo Satanás, el falso profeta, como si fuera Jesucristo y el Padre Celestial. También usted y yo sabemos que el príncipe Miguel se levanta en la tierra para unirse a Jesucristo en su pelea contra aquel falso Dios y aquel falso Cristo, desenmascarándolos al poner su sello sobre ellos. O sea que la piedra que fue cortada no con mano de aquel monte también es el gran príncipe Miguel. Según lo que predice esta profecía, más la piedra que hirió la imagen que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, en torno a Miguel, o mejor dicho, sobre esta piedra se formará un gran monte de discípulos del reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, que llenará toda la tierra. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la multitud de todas las nacionalidades y lenguas que se formará en torno a la piedra, que fue cortada no con mano, y esta multitud tiene palmas en las manos, porque esta multitud es la semejanza de aquella multitud numerosa de seguidores de Jesucristo que los recibió con ramas de palmas. Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso el apóstol Juan vio aquella multitud que no se podía contar, con palmas en las manos, y esta multitud empezará a conformarse cuando empiece en la tierra el reino que nunca terminará, el reino eterno que nunca será destruido. Veamos. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del viento venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, que poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ya sabemos que el reino de Jesucristo será establecido en la tierra por los santos, y los santos son los 144,000 escogidos que serán sellados por Miguel. También sabemos que estos escogidos no son santos con alas, son hijos de hombres, son nacidos de mujer, que serán hechos perfectos en semejanza con el Hijo de Dios. La predicación del Evangelio eterno empezará cuando Miguel divulgue que el Cristo de Dios no es el Cristo, hijo del Dios de los judíos, que adoran los cristianos, que conforman el sexto monte de la monarquía de los reinos de la tierra. Estos cristianos comprenderán que lo que están adorando en las iglesias es a la bestia haciéndose pasar por Dios, y a Satanás haciéndose pasar por Jesucristo. Entonces muchos de ellos huirán de aquel sexto monte y empezarán a conformar el gran monte que se formará en torno a la piedra que fue cortada no con mano, y que cubrirá toda la tierra con discípulos de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Veamos. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Cuando esta profecía dice, y llegó el tiempo, es el mismo en que la piedra es cortada, la copa es vaciada, las frentes empiezan a ser selladas, los libros son abiertos, las trompetas suenan, el árbol del libro es liberado, las potencias del cielo son conmovidas, las estrellas caen a tierra y los invasores son arrojados del cielo.
Veamos entonces cuál es el tiempo señalado a Daniel para que Miguel empiece su obra. Daniel 10:4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilio, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Cuando Daniel alzó los ojos, vio un varón, solo un varón. Es muy importante que tengamos presente que Daniel vio un solo varón. Sigamos. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. La mano que tocó a Daniel tenía que ser del varón vestido de lino, pues solo a este varón había visto Daniel. Sigamos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. El príncipe Miguel vino a los 21 días para ayudar a este varón que tenía sus lomos forrados en oro, su rostro como un relámpago, sus ojos como de fuego, y sus brazos y sus pies como de bronce bruñido. Continuemos con el relato para saber quién era este varón que cuando Daniel lo escuchó hablar, cayó en tierra sobre su rostro en un profundo sueño. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me falló la fuerza, y no me quedó aliento. El que estaba delante de Juan era el varón que tenía semejanza al Hijo del Hombre. Y aquí que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquel que tenía semejanza de hijo de hombre, tocó sus labios para fortalecerlo, y luego lo tocó otra vez y le dijo, muy amado, no temas. Y luego le contó que tenía que volver para pelear contra los príncipes de Persia y Grecia. Entonces, para estar seguros de quién es este varón cuya presencia dejó sin aliento a Daniel, y que tenía semejanza de hijo de hombre, sus lomos forrados en oro, su rostro como un relámpago, sus ojos como de fuego, y sus brazos y sus pies como de bronce bruñido, veamos otro relato donde Daniel también habla a uno semejante a hijo de hombre para saber quién era este varón. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de mí. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. El que vio a Daniel con semejanza de hijo de hombre y recibiendo el reino que nunca pasará, es el Hijo del Hombre que describió Jesucristo. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria. Por tanto, el varón que dejó sin aliento a Daniel y que tenía semejanza de hijo de hombre era el mismo que hablaba con el apóstol Juan en su visión apocalíptica, porque esta descripción que hace Daniel sobre el varón que hablaba con él coincide completamente con la descripción del que también era semejante al Hijo del Hombre y que hablaba con el apóstol Juan en su visión apocalíptica. Veamos, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. En la descripción que hace Daniel del varón que lo dejó sin aliento, era semejante al Hijo del Hombre. Tenía sus lomos ceñidos con oro, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y en la descripción del que hablaba con el apóstol Juan en el libro Apocalipsis, también era semejante al Hijo del Hombre. Tenía su pecho forrado en oro, su rostro era como el sol, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando Daniel escuchó el sonido de las palabras del varón con semejanza del Hijo de Hombre, cayó sobre su rostro en tierra en un profundo sueño, y el varón lo tocó con su mano y le dijo, no temas. Cuando en el libro del Apocalipsis el apóstol Juan vio al que tenía semejanza con el Hijo del Hombre, cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre él diciéndole, no temas. Esto significa que el varón que habló con Daniel, que tenía semejanza de Hijo de Hombre, oro en el pecho, el rostro resplandeciente, sus pies como el bronce bruñido y ojos como de fuego, es el mismo que vio Juan en su visión apocalíptica, en medio de los 7 candeleros y semejante al Hijo del Hombre, con su pecho forrado de oro, su rostro como el sol, sus pies como el bronce bruñido y sus ojos como llama de fuego, y que al verlo, tanto Daniel como el apóstol Juan cayeron como muertos a sus pies, y a los dos les dijo, no temas. Entonces veamos a quién es semejante el que habló con el profeta Daniel en la antigüedad y con el apóstol Juan en su visión apocalíptica. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos a la página 429. No se olviden dar me gusta, suscríbanse, activen la campanita, compartan estos videos. Recuerden visitar el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.